Bueno, vamos a hablar un poquito de política, de políticas educativas, de educación, porque tengo un funcionario que está bastante formado en estas áreas. Hablo del licenciado Samuel Reyes, quien ocupa una función directiva en el Colegio Evangélico de Santiago, es un maestro veterano de muchos años, pero además es un dirigente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Así es. O sea que está vinculado al área cristiana que también usted representa. Buenos días. Así es, buenos días. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de presentar pues nuestras propuestas al público y hablar precisamente de, ¿por qué no?, del tema de educación. ¿Existe una filosofía político-cristiana? Claro que sí, existe y se implementa a nivel del mundo entero. Y en este tiempo precisamente donde hay ideologías que son totalmente opuestas al cristianismo, por un neomarxismo que se ha estado desarrollando en los países incluso muy capitalistas como Estados Unidos. Y el capitalismo salvaje también, que se opone a todo. Y entonces, pues, a todo principio. Esa ideología se ha querido imponer hasta en las políticas de salud, políticas de educación, y está permeando de una manera agresiva en todos los estamentos y en todas las naciones. Entonces, obviamente, se está oponiendo a lo que de manera tradicional, pues, hemos representado el sector cristiano. Entonces, usted representa dentro del área de la política lo que es el sector que tiene una visión hacia el sector de la educación. Hacia el sector de la educación, y también pudiéramos decir que levantamos la bandera de los principios y valores cristianos que están consagrados de una manera muy clara en la Constitución de la República. Entonces yo creo que aparte de representar esos sectores, el legislador debe representar al pueblo dominicano en sentido general. Por ejemplo, ahora se hizo una modificación de la ley 8701 de Seguridad Social. Así es. Que vean cuál es nuestra preocupación. Nuestra preocupación no es venir a representar como representan otros sectores, a las bancas de apuestas, a los transportistas, agendas LGTB, internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, usted representa en este caso a un sector que probablemente no tiene representación. No tiene representación. Que es el sector de la educación. De la educación. Y verdaderamente queremos representar ese sector, pero sin olvidarnos de todas esas masas desposeídas que realmente es el sentir de la política, el que nosotros podamos legislar para todos. Voy a poner ese ejemplo de la ley de seguridad social. Diga usted. Desde el principio no se contempló que el Estado, el gobierno, debe cotizar, al igual que cotiza el empleado y el empleador. Entonces las leyes de seguridad social de Chile y Costa Rica establecen eso. Y cuando ahora se hace una disminución del margen de beneficios... El sector público tiene su propia legislación respecto al tema de la seguridad social. Bueno, eso ya es aparte. Su propio régimen de pensiones. Eso es aparte. Pero aún así no contempla el que haya un aporte del gobierno para que la pensión al fin y al cabo tenga mejores beneficios para los ciudadanos, sea del sector privado o del sector público. Y eso me preocupa porque ahora se redujo el margen de beneficios a las AFPs, y yo entendía que entonces por lo menos un 0.1 iba a destinarse para aumentar el aporte que hacen los empleados, o que van acumulando, mejor dicho. Entonces me preocupa que no haya ese sentido de justicia, ese sentido de inclusión que debe haber en toda legislación. Y hablando del sector público, por ejemplo, hay legislaciones que se están haciendo supuestamente en favor de las mujeres, y son legislaciones que realmente representan otros intereses y no a las mujeres. Porque ahora mismo, si hay un cambio de gobierno, un cambio de partido que gobierna, ¿qué va a pasar? Mucha gente va a perder su empleo, y ese es el temor que se tiene. Entonces, ¿qué debe hacerse? Una legislación donde se proteja a esos empleados. Incluso hay empleados públicos que son forzados a participar en las actividades del partido oficial, y eso lo conoce todo el mundo, y siempre se ha hecho así. Pero debería haber una legislación en donde usted pueda, aunque sea del sector público, pertenecer al partido que a usted le dé la gana. Y entonces eso es representar verdaderamente al ciudadano, para que vayamos nosotros de verdad avanzando en la democracia
y que no tengamos cada vez que tenemos elecciones este tipo de situaciones en las que tenemos que estar pensando si va a haber fraude o si no va a haber fraude, que los ciudadanos podamos ir a votar simplemente y que no tengamos este tipo de preocupación que va más allá de lo que es un sistema electoral diáfano. Usted está tocando el tema de la Ley de Seguridad Social y hay muchas cosas ahí que todavía quedan pendientes. Por ejemplo, las primeras pensiones, una ley que inició su aplicación en 2004, van a caer en el año 2034. Y hay personas ya que ya acarrean la edad de 65, 70 años y se ven obligadas a estar integradas a la producción, al trabajo, porque no califican para una pensión. Bueno, en Costa Rica debió establecerse alguna compensación del Estado. Exactamente. En Costa Rica se estableció precisamente cuando se legisló para ese fin de que la persona al cumplir 60 años, no 65, 60 años allá, el Estado iba a proveer o provee las cotizaciones que hacían falta. Y entonces en Costa Rica se tuvo que aumentar los aportes, eso hay que decirlo, que hacían los empleados, porque su población va disminuyendo, la cantidad de gente, ¿verdad?, productiva, y tuvieron que hacer eso por esa necesidad, pero en nuestro país, gracias a Dios, no se da eso. Cada vez hay más jóvenes que se están integrando al sector productivo, entonces no podemos tener ese tipo de temores, porque hay gente que me pregunta como que uno está proponiendo cosas sin hacer cálculos, sin investigar. ¿Qué pasaría si esto se da, si el Estado tiene que proveer todo esto? ¿De dónde saldría? Pues yo le estoy diciendo ya, de eso mismo, del margen de beneficios de las AFP debió contemplarse que de ahí entonces pudiera haber ese dinero provisto para este tipo de necesidades que tienen ciudadanos que ya están en una edad en la cual deben ir a hacer su retiro. Hablemos de educación. El actual sistema, la llamada revolución educativa, que es una marca que promueve el Ministerio de Educación, no contempla, digamos, resultados de calidad hasta este momento. Se ha invertido una caterva de recursos. Este año hay 193.000 millones de pesos destinados a educación y no tenemos ninguna muestra, ninguna certificación que nos diga que hemos avanzado un ápice en calidad educativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso es sencillamente porque depende de dónde usted enfoca su política. La política que se ha enfocado es en el aspecto administrativo, en las inversiones que se hacen, en las infraestructuras, se construyen muchas escuelas, entonces se hace también la tanda extendida, y no importa si al hacer la tanda extendida, si hay un programa, un currículo realmente que ha sido diseñado para la tanda extendida. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, lo que queremos es sacar a los jóvenes, a los estudiantes de las calles para que no estén ociosos. Entonces, si ese es el objetivo, no es el objetivo que debe tener un programa educativo, un sistema educativo, un programa, porque debe ser el aumentar la calidad de la educación, entonces proveyendo a esos centros de los docentes que necesitan para poder dar una docencia. Vamos a parar ahí. ¿Usted ha identificado un gravísimo error o tal vez una debilidad del actual sistema? ¿Por qué no hay calidad en la educación dominicana? El profesor Samuel Reyes nos da su parecer luego de esta pausa.